Hola, en este video vamos a hablar del marco teórico de la investigación. Cuando hablamos del marco teórico, hablamos de un segmento en nuestra investigación donde desarrollamos un escrito articulando conceptos, teorías y otra información relativa a nuestro objeto de estudio. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Es el análisis y exposición estructurada, lógica y secuencial de conceptos, teorías, aspectos legales, aspectos vinculados al contexto demográfico, geográfico y otros datos de relevancia sobre nuestro objeto de estudio. ¿Cómo vamos a empezar el marco teórico? Primero, lo que vamos a hacer es una búsqueda. Tenemos que indagar cuáles son los conceptos, las variables, las teorías, la normativa que se vinculan con nuestro trabajo, con lo que nosotros estamos estudiando. Esto nos va a llevar tiempo, no es algo que se hace de un día para el otro, y además también nos va a pasar que en la medida que vamos leyendo sobre cada tema vinculado con el nuestro, vamos a encontrar más. Tenemos que poner un límite, porque si no, si seguimos abriendo, siempre va a haber más para encontrar. Entonces, sobre las producciones que seleccionemos, vamos a realizar un análisis crítico, reflexivo, y vamos a ver cuál es la vinculación que tienen con nuestro objeto de estudio y el posicionamiento que vamos a asumir nosotros respecto de esas teorías, esos conceptos. A veces tenemos teorías que son contradictorias y tenemos que distinguir, bueno, cuál es la posición que asumimos nosotros, y eso lo tenemos que explicitar en el trabajo. Entonces, tenemos que explicar, bueno, entre estas dos teorías que son opuestas, en este trabajo vamos a tomar esta como referencia, o podemos tomar un poco de cada una, pero eso tiene que estar explícito. El marco teórico tiene una organización. Esa organización se estructura en capítulos. Los capítulos se organizan por temas. Esos temas pueden ser según las teorías, conceptos o variables y los datos que estemos generando. Entonces, cuando tengamos una aproximación de lo que vamos a desarrollar en el marco teórico, tenemos que organizarlo en un índice. Pensar un índice tentativo para ese marco teórico. Después puede sufrir transformaciones, pero es importante tenerlo como guía, aunque sea un borrador, porque nos va a permitir organizar lo que vamos a escribir. Entonces, los vamos a agrupar en temas vinculados con nuestro objeto de estudio y vamos a clasificarlo desde teorías y conceptos más generales y abstractos a aquellos que son más concretos y empíricos. Por lo tanto, los capítulos se van a ir exponiendo en una secuencia lógica que va desde lo general a lo particular. Los capítulos, a su vez, pueden tener subcapítulos, pueden tener divisiones internas. Esa organización la vamos a construir nosotros en la medida que veamos qué información y contenido relevante tenemos. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos pensar los temas vinculados con un objeto de estudio, qué temas y conceptos se vinculan para empezar a organizar un marco teórico. Acá el tema central son las representaciones sociales de los docentes que trabajan en escuelas en contextos de pobreza en el partido de La Matanza. Como pueden ver, de esa idea central o tema salen cuatro temas distintos que se vinculan mucho. El primero es la teoría de las representaciones sociales. Después tenemos aspectos demográficos sobre el partido de La Matanza. Después, educación en contextos de pobreza. Y en cuarto lugar, la discriminación educativa. Son cuatro temas o variables vinculados con el nuestro, el principal, que podemos desarrollar en nuestro marco teórico. Entonces, de teoría de las representaciones sociales salen
dos subcapítulos que son representaciones sociales sobre la pobreza y los docentes y las representaciones sociales. A su vez, de representaciones sociales y docentes, sale representaciones sociales de los docentes que trabajan en escuelas en contextos de pobreza. Acá se puede ver cómo se va desde lo más abstracto y general a lo más concreto y empírico. Entonces, acá podríamos tener un capítulo que estas dos ramificaciones sean subcapítulos y este podemos ponerlo como dentro de este subcapítulo o lo podemos poner como un capítulo final del marco teórico a modo de cierre, ya que se vincula mucho con el tema que tenemos como eje central. De aspectos demográficos sobre el partido de La Matanza sale estadísticas sobre educación y pobreza en el partido de La Matanza. Esta información nos va a llevar a contextualizar, de que se entienda mejor en qué realidad es la que estamos haciendo un estudio sobre educación y pobreza. Después tenemos educación en contextos de pobreza, de ahí sale políticas públicas de inclusión educativa y la influencia de la condición de pobreza en el proceso educativo de los jóvenes. Entonces ahí vamos a, por un lado, trabajar qué políticas públicas se llevaron adelante sobre educación en contextos de pobreza, porque nos va a llevar a entender un poco el fenómeno de expansión demográfica o las características que tiene la inserción educativa en estos contextos y la influencia que tiene la condición de pobreza en el proceso educativo. Que sobre esto hay estudios, hay teorías, entonces hay que hacer un recorte de qué teorías y estudios se van a utilizar para desarrollar ese capítulo. Luego de la discriminación educativa sale estigmatización de la pobreza en la escuela y la exclusión social a través de la escuela. Entonces, en ese capítulo vamos a pensar qué fenómenos se dan dentro de la institución escolar que llevan a una estigmatización, a una exclusión, es decir, a la discriminación educativa. Y este tema nos va a ayudar a comprender cuestiones vinculadas a las representaciones de los docentes que trabajan en escuelas en contextos de pobreza. ¿Por qué? Porque el docente también puede ser un actor que discrimina dentro de la institución. Y abajo tenemos conceptos destacados, que son los de representaciones sociales, discriminación educativa, exclusión social e inclusión educativa. Entonces, esos conceptos van a estar definidos dentro de estos capítulos que se ponen acá. Esta es una forma de llevar adelante la organización, pero después de esto tiene que surgir ese índice tentativo del marco teórico, que después se va a ir perfeccionando. ¿Qué es lo que vamos a escribir entonces? Acá hay algo importante para destacar. No es solamente exponer las teorías, los conceptos o la información que vamos a volcar en nuestro marco teórico. No es solamente eso, sino que tenemos que hacer una relación entre esa información con nuestro objeto de estudio, con el tema de nuestra investigación. ¿De qué manera esos conceptos, esas teorías se vinculan con lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que tomamos de esos conceptos y teorías? ¿Por qué? Ahí es donde aparece nuestra voz en el marco teórico. Nuestra voz no va a aparecer para opinar, para decir, bueno, las representaciones sociales para mí son esto. No vamos a fundamentar desde nuestra opinión, pero nuestra voz va a aparecer para mostrar qué es lo que nosotros entendemos y nos quedamos de cada concepto y teoría y cómo se vincula con nuestro objeto de estudio. Cada capítulo va a empezar con un párrafo introductorio que va a orientar al lector de qué es lo que va a leer. Si el capítulo no tiene introducción, generalmente el lector no está preparado para lo que viene después y no termina de entender qué es lo que está leyendo o hacia dónde va. Entonces, primero hacer esa introducción va a permitir que el que lea se ubique y pueda seguir el hilo de lo que estamos presentando.
Después viene esa exposición de las teorías, conceptos, normativas. Esa exposición tiene que estar articulada, tiene que tener un orden lógico. No vamos a poner como parches de conceptos y teorías pegados uno atrás del otro sin articulación, sin relación entre sí. Tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber una relación que vamos haciendo entre lo que dice un autor y lo que dice el otro. Ahí es donde va a aparecer también nuestra voz, en esa articulación y cuando vayamos explicando qué es lo que entendemos de lo que estamos diciendo. Con nuestras palabras brevemente decimos, bueno, entonces este concepto significa tal, tal y tal cosa. Esta teoría postula esto y se va a asumir esa postura en este trabajo. También es necesario hacer la conclusión final del capítulo, resumiendo en un párrafo o dos la idea principal de lo que se desarrolló en ese capítulo. ¿Cuáles fueron los puntos clave que se vinculan con nuestro propio trabajo? ¿Qué funciones va a tener el marco teórico dentro del estudio? Por un lado, nos va a permitir comprender con profundidad el objeto de estudio que estamos investigando. Nosotros también necesitamos conocer mejor al tema central de nuestra investigación, nuestro objeto de estudio. Entonces, esta búsqueda de conceptos y teorías vinculadas también nos va a permitir a nosotros enriquecer el conocimiento que tenemos al respecto. Después le va a permitir al lector conocer desde qué perspectivas nosotros estamos definiendo y abordando en nuestra investigación. O sea, desde dónde nos paramos para hacer el estudio que hacemos. Desde cada perspectiva puede dar lugar a interpretaciones y resultados diferentes. Entonces es importante explicitar desde dónde estamos analizando o entendiendo nuestro tema. Por otro lado, contribuye a la formulación de hipótesis. El marco teórico nos va a permitir pensar mejor esas hipótesis del trabajo. Y finalmente, cuando hacemos el trabajo de campo, después de que hacemos la entrevista, la observación, el análisis documental, vamos a darle sentido a esos datos que obtuvimos, interpretándolos a la luz de la información, las teorías, los conceptos que tuvimos antes. Entonces, nuestro marco teórico también nos va a permitir darle un sentido a esos datos que obtuvimos. Cuestiones a tener en cuenta. Esto ya lo dijimos, pero vale la pena decirlo de nuevo. Cuando tengamos teorías complementarias o teorías opuestas, hay que indicar qué aspectos vamos a tomar de cada una o con cuál nos vamos a quedar en nuestro trabajo. Cuando hagamos la relación, cuando hagamos la selección de lo que vamos a poner en cada capítulo, hay que fijarse cuáles son los autores clásicos o más importantes que hablan de cierto tema, porque tienen que estar presentes, no podemos ignorarlos. Pero también es bueno incorporar autores más novedosos o que traigan perspectivas más actuales para poder complementar si esos autores clásicos ya tienen mucho tiempo de publicados. También es importante recordar la cuestión de que no vamos a fundamentar desde la opinión, o sea, no vamos a definir conceptos o hablar de las realidades desde nuestra creencia, percepción u opinión. Lo vamos a hacer en base a fuentes académicas. Y se utiliza un lenguaje formal, riguroso y académico. Entonces, no podemos utilizar términos coloquiales. Tenemos que ser conscientes de las palabras que usamos y que sean precisas, que sean las adecuadas, y que lo que digamos sea riguroso, o sea, que esté respaldado, que no estemos fundamentando desde, como dijimos antes, creencias o percepciones propias. Bueno, y para terminar, vamos a recordar que siempre tenemos que atribuir con la cita a los autores de lo que estamos poniendo en nuestro trabajo. O sea, si nosotros estamos tomando conceptos, teorías, datos que fueron generados por otro autor, no lo podemos poner sin la cita, porque si no queda como si lo estuviéramos diciendo nosotros, como si eso fuera un concepto nuestro. Siempre hay que atribuir la cita
del concepto, teoría o lo que estemos desarrollando en el trabajo a su autor o autores correspondientes. No podemos evitarlo. En este tipo de estudios lo hacemos en base a las normas APA, entonces tenemos que fijarnos, como vimos anteriormente, que las normas APA tienen cita textual y parafraseo. La idea es que usemos lo más posible el parafraseo y que la cita textual la tomemos cuando veamos que la mejor forma de decirlo es la que dice el autor. Pero la cita textual no puede ser muy extensa, tiene que ser corta. No podemos citar muchos párrafos o incluso párrafos largos de otros textos. Tenemos que utilizar en ese caso parafraseo y para cuestiones puntuales sí la cita textual. Y cada una tiene una forma diferente de cita. Ahí termina entonces el video. Espero que les haya servido, que les guste y cualquier consulta me avisen. Nos vemos.